Yo le quería preguntar a la alcaldesa Evelyn Matei, que también es ingeniera comercial. Estamos hablando sobre un tema que va a ser relevante. Ya se está sintiendo el efecto post-pandemia en el bolsillo de todos los chilenos. A mí me llamó la atención, alcaldesa, este tema de la FP1, porque lo primero que le asalta a uno es decir, bueno, si yo hoy día no tengo plata, ¿por qué no voy a tener derecho de meter la mano a mis fondos, que es la plata que yo tengo? Y yo dije, bueno, me gustaría escuchar un argumento de vuelta del por qué no sería tan bueno. ¿Cómo poder entender si es bueno o no es bueno meter la mano a tus propios fondos? Me llama la atención que la FP1 ponga este tema sabiendo que existe un fondo de cesantía. El seguro de cesantía existe desde hace mucho tiempo. Se creó en algunas ocasiones que tuvimos, debe tener 15 años por lo menos. Hay mucho dinero reunido ahí. Y por lo tanto, y hay dinero que es de un fondo común y hay otro dinero... Perdón, Sí, ¿no perfecto, me escucha? perfecto. Ah, perfecto. Entonces, realmente, antes de meter la mano al fondo de la AFP, lo primero que hay que hacer es meter la mano al fondo que se creó especialmente para esto, que es el Fondo de Seguro de Cesantía, que lo legislamos, que ha funcionado súper bien, que tiene mucho dinero ahí y donde además cada trabajador tiene algún dinero en su propia cuenta personal, pero también hay un fondo solidario para ayudar a los demás. Entonces me parece que lo que ha hecho la FP1 es de una ignorancia, no sé quién está contando ahí, pero le escucho. En el fondo... No. Hay alguien que está contando hasta 10. Es que alguien probablemente tiene ahí algún tipo de comunicación. Sí, la verdad que no estamos contando, sino que no la estamos escuchando. Estamos escuchándola atentamente. Sí, pero Enricón lo quiero entender con su respuesta. Me voy a sacar esto. Eso. Sí. Pero lo que queremos entender con su respuesta es que... no te va a escuchar. Lo que yo quiero decir, existe un fondo para eso. Claro, claro, pero queremos entender con esa respuesta, en el fondo no está de acuerdo con lo que plantea la FP1. En el caso, senador Girardi estaba moviendo la cabeza, parece que querías expresar algo. Tropa ignorante, perdón. Bueno, mira, yo creo que... O sea, si las AFP en su parte también están en el tema de la administración de este fondo de cesantía. Entonces, ¿por qué están hablando de meterle plata a algo que es para las pensiones? No vamos a decir que hoy día las pensiones son muy altas, Ahora, como para además estar sacando la plata. Ya son bajas, cuando existe además un fondo hecho especialmente para eso. Sí, ahora convengamos también que el tema de la AFP ha venido conversándose desde la crisis social también. Entonces, claro, probablemente ahora aparece y de antes también. Sí. Entonces, Oye, es un tema polémico y más hoy día en este escenario. sobre ese tema, dos aclaraciones que son relevantes a Yo lo único que les quiero señalar, existe un fondo que fue creado especialmente para este tipo de situaciones, que es el Fondo del Seguro de Cesantía, donde cada trabajador tiene una cuenta individual y puede retirar dinero de ahí en ciertas circunstancias, y donde además hay un fondo solidario que tiene harto dinero. Así que olvídense lo que está diciendo la FP1, me parece una irresponsabilidad absoluta. Preguntémosle la opinión también entonces al gerente general de la FP1, Ricardo Guerra, quien ya está en comunicación con nosotros. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Ayer estuvimos conversando sobre este tema. Me gustaría hacer, sí, una aclaración que es súper relevante antes de que le pueda contestar a la opinión que está entregando la alcaldesa. Lo primero es que ustedes son, como lo decíamos ayer, la FP más joven en unirse, ¿no?, a esto. Tienen, por lo tanto, aquellos que son clientes de ustedes son efectivamente personas que tienen el menor número de cotizaciones. Ustedes están haciendo una propuesta para que esto sea una realidad. Tiene que presentarse un proyecto de ley. Además, ustedes no son parte de la Asociación de Fondos de Pensiones, por lo tanto, como lo decíamos ayer en nuestra conversación, el camino es mucho más largo. Nos gustaría conocer tu opinión también y tu reacción frente a lo que estábamos escuchando recién en voz de la alcaldesa de Providencia, quien también está conectada con nosotros. Hola, buenos días. Buenos días. Miren, nosotros efectivamente esta semana hicimos esta propuesta que para que sea realidad requiere un cambio de ley, en la cual se basa en que las personas puedan tener acceso a retirar hasta un 5% de su fondo de pensión para hacer frente a esta crisis. Nosotros siempre nos hemos planteado que en ciertas circunstancias excepcionales las personas puedan hacer uso de un porcentaje de estos fondos porque al final son fondos de las personas, son los fondos de pensiones de las personas. Eso es algo que sucede en otros países. Y de hecho hoy día la ley, que es el proyecto de ley que está, ya está abriendo la puerta para circunstancias de enfermedades terminales, que es lo que hace todo el sentido cuando una persona ya no tiene una expectativa de vida tan alta y los fondos pueden hacer uso de ellos. Ricardo. Nosotros estamos súper conscientes que como toda medida tiene cosas buenas y cosas malas. Si fuera perfecta ya se hubiera aprobado hace rato.
pero también somos conscientes de que esta crisis es gravísima. No se había visto nada parecido en las últimas décadas, y yo creo que lo que sí sería responsable es no considerar todas las vías de solución posibles. Está la deuda, está el fisco, están los impuestos, como ya han propuesto, está el fondo de cesantía, evidentemente, y que también, dentro de todo el paquete de soluciones, están los fondos de pensiones. Pero también estamos muy conscientes y somos muy responsables de que las pensiones en este país son bajas, y eso es un problema que se viene arrastrando hace mucho antes, que es un problema que viene hace incluso antes del estallido social, ¿cierto? Y la forma de resolver eso es es empujando esta reforma previsional que está hoy día en el Congreso para que las pensiones puedan aumentar. Sí, pero incluso en ese caso en el que aumenten, así todo, en muchos casos y en su gran mayoría van a seguir siendo insuficientes las pensiones. Lo que plantea la alcaldesa finalmente es que puntualiza dos cosas. Dice, uno, son insuficientes las pensiones, y dos, hay otro fondo al que recurrir. Alcaldesa, ¿por qué no se lo dice directamente a Ricardo? Lo que pasa, ¿no es cierto?, es que ¿por qué es obligatorio en Chile y en todo el mundo cotizar para cuando uno sea viejo? Básicamente porque todo el mundo tiene necesidades ahora, y cuando uno es joven uno cree que nunca va a llegar a los 65 años. Y por lo tanto no ahorra para cuando tenga 65 años. Hay una reticencia en los seres humanos a preocuparse de qué es lo que va a pasar cuando uno ya esté viejo, o esté enfermo, o esté inválido, o pueda morirse y deje a una familia. Nadie se preocupa de eso, porque siempre hay otras necesidades que son mucho más urgentes. Y por lo tanto, las cotizaciones son en Chile y en todo el mundo obligatorias. Entonces, cuando uno dice, abramos la puerta para sacar plata de la AFP, ahora es por el coronavirus, mañana va a ser para comprarse una casa, después va a ser para poder poner una pequeña empresa, etcétera. Pero finalmente, ¿quién entonces termina pagando las pensiones? Porque como nadie se preocupa de que uno... Y cuando uno ya se preocupa, que ya cuando tiene 50 años ya es muy tarde. Ahí ya puede ahorrar todo lo que quiera, pero no va a tener suficiente para enfrentar la vejez. Entonces, a mí me parece que todas estas iniciativas de decir, oye, saquemos un 5%, no va a ser un 5, al final va a ser un 10, un 15, y uno finalmente va a llegar a viejo, y de eso se trataba la pensión. La pensión era para que uno pudiera vivir relativamente tranquilo. Es que lo que pasa es que estamos viviendo un momento excepcional. Entonces, ayer escuchaba a Carolina Goich que decía que en realidad es un momento para explorar todas las alternativas. Probablemente esta no sea la única, pero también estamos en un momento en que la gente está entrando en un periodo de desesperación. Entonces, a lo mejor esta no es, también decía el ministro de Hacienda, sí, pero lo usted, mismo que es... Pero usted como gerente, sí, pero usted como gerente AFP, o no sé cuál es el cargo que tiene, perdón. Gerente general. Usted tiene una responsabilidad básica. Y gerente general, cuando usted dice que se puede, todo el mundo va a creer que se puede. Ricardo. Y por lo tanto, si usted tiene una idea que dar, yo la daría en privado. Ricardo. Sí. ¿Qué le parece lo que le plantea la alcaldesa? Mire, o sea, yo creo que evidentemente todas estas medidas tienen cosas buenas y cosas malas, como planteaba, y hay distintas perspectivas. Yo creo que acá lo que no se puede tener son paradigmas, y hoy día hemos venido hace mucho tiempo con muchos paradigmas respecto al sistema de pensiones. Hasta hace poco se creía que se tenía que pagar mucho por la AFP. Hoy día nosotros estamos demostrando lo contrario. Una comisión que es la mitad de lo que cobran las otras personas, las otras AFP. Se cree que no se puede sacar los fondos. Hoy día ya en el proyecto de ley existe una alternativa para que las personas con enfermedades terminales puedan retirar esos fondos en el momento de la pensión de una forma mucho más rápida de lo que sería con las tablas actuales. Pero en enfermedades terminales tiene todo el sentido. Todo el sentido del mundo, y es muy distinto de lo que usted está planteando. Porque ese dinero es para pensión. Si usted está muy enfermo y por lo tanto no va a vivir suficiente para cobrar pensiones, obviamente que se lleve todo lo que se quiera llevar. ¿Por qué? Porque usted ya no va a cobrar pensión porque va a estar muerto. Entonces, en ese sentido, tiene todo el sentido del mundo permitirle que retiren los fondos. Otra cosa pero acá es empezar mire. Pero en fin, no quiero seguir polemizando con usted.
yo estoy de acuerdo, vámonos por el vaso medio lleno. No quiero seguir peleando, no es el momento para pelear. Yo lo único que quiero señalar es, vamos a tener muchas preocupaciones, muchas necesidades, mucha gente quebrando, vamos a tener que trabajar todos juntos y yo creo que en vez de estar peleando, lo que tenemos que ver todos es de dónde podemos sacar dinero y además, no solamente de dónde podemos sacar dinero, es dónde somos más eficientes en gastarlo. O sea, en qué cosas podemos gastar y producir el mejor efecto posible en términos de salvar empleo y de salvar, ¿no es cierto?, a la gente para que pueda salir adelante. Ricardo, yo creo que quedémonos más bien con la cosa buena y no peleemos. Alcaldesa, yo creo que estamos en la misma página. Nosotros estamos... Acá la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿cuál es la magnitud de esta crisis? Sí. Lo que no podemos permitir es que con esta crisis se destruyan empresas, empleos y por lo tanto para muchas personas le va a tomar mucho tiempo volver a trabajar y por lo tanto volver a cotizar, por lo tanto volver a ahorrar y el hoyo que estamos dejando en los fondos de pensiones va a pasar igual. Ricardo. Entonces al final es un tema de decisión. ¿Qué queremos que pase? Queremos que estamos de acuerdo en eso. El efecto de la crisis nos rompa el empleo y generando menor cotización, no solo en 2020, 2021 y 2022. Y por eso yo creo que en el abanico de todas las soluciones posibles, fondos de cesantía, deuda, fisco, está esto, y yo creo que hay que tener todas las venidas posibles en el set de herramientas que Chile tiene que usar para salir de esta crisis bien parado. Tenemos que buscar que esto no sea pan para hoy, hambre para mañana. Yo solamente quiero señalar que la mayoría de los chilenos sí saben, que tienen plata en la AFP. La mayoría de los chilenos, en cambio, no saben que tienen dinero en el Fondo de Seguro de Cesantía. Eso como que no está todavía en la mentalidad de la gente. Y lo que yo quisiera poner énfasis en que primero hay que gastarse el Fondo de Cesantía porque fue hecho para este tipo de crisis. ¿Ya? En eso yo estoy de acuerdo. Eso es todo. Exacto. Alcalde, ¿usted quería decir algo? En el fondo la discusión se trata de que esto no sea pan para hoy, hambre para mañana. ¿Cómo logramos ese justo equilibrio? Que la gente tenga que comer, porque lo que nos está pasando en Santiago, que todos estos locales cerrados, las pymes cerradas, la gente ya no va a tener recursos para pagar una cuenta, ni menos el permiso de circulación, ni nada. Entonces, ¿cómo logramos conjugar esto? Es difícil la ecuación que queremos buscar. Tenemos que despedir a la alcaldesa. Alcaldesa, ¿quieres agregar algo más con respecto a los vecinos y a las autoridades también? Sí, hay otro tema que me preocupa harto y es que como se está extendiendo, ¿no es cierto?, la cuarentena, nosotros tenemos por lo menos a muchos adultos mayores que se las pudieron arreglar una semana, pero ya otra semana más sin poder salir. Recordemos que ellos son los que menos tienen que salir porque son los más vulnerables frente a la enfermedad, al virus. Entonces yo le hemos pedido, ha solicitado al gobierno, si así como existe un permiso para sacar a una mascota, si podría también haber algún permiso para que un hijo vaya, lo vea de lejos nomás, le haga señales, pero le deje la comida o los remedios en la puerta. Y también hacer un llamado a todos los edificios. En los edificios, el 90% de la gente en Providencia vive en departamentos, no en casa. Sí. Ahí existen comités de administración. Por favor, vean qué adultos mayores hay. Por favor, vean si es que hay algún tema de violencia intrafamiliar. Este no es el momento para decir, estos son problemas privados, yo no me meto. Este es el momento para sí meterse, para sí ser solidario. Y si hay un adulto mayor, que alguien le vaya a comprar los remedios y le vaya a dejar comida. Por favor, porque en la municipalidad estamos totalmente desplegados, pero no damos abasto. Todo el sentido, alcaldesa, nos sumamos a ese llamado y la verdad es que estamos todos en la misma línea. Muchas gracias por este contacto, que tenga una buena jornada de trabajo. Gracias, alcaldesa. El senador quería comentar algo también. No, mira, yo creo que es una discusión muy importante, porque para que sea efectiva esta lucha contra el coronavirus tenemos que resolver también las consecuencias sociales. Va a quebrar mucha gente, muchas pymes. Sí. Entonces, yo creo que hay que evaluar todos los mecanismos, porque esta es una situación absolutamente extraordinaria. Pueden morir, ojalá no sea así, decenas de miles de personas si no hacemos las cosas bien y que nos pase lo que le está pasando a Italia y a Francia. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Yo creo que vamos a tener que empezar a pensar de cómo aumentamos los recursos del Estado. Hay algunos que están proponiendo que, por ejemplo, el Banco Central le preste al Estado de Chile o que compre bonos del Estado de Chile para poder fortalecer la musculatura del Estado de Chile para poder entregar dinero. ¿A quién?
tal vez subsidios directos para la gente que no pueda trabajar. Tal vez vamos a tener que ir a apoyar a la pequeña pyme, porque si quiebra hoy día, después no se va a poder levantar. E incluso a la mediana empresa, no pensando en la mediana empresa, sino pensando en sus trabajadores. Le doy un ejemplo. Ya hay clínicas que, por el hecho de estar en cuarentena y en la situación actual, clínicas de salud, que están teniendo el 20% de sus ingresos solamente. Y van a tener que empezar a despedir personal. Me dicen, por ejemplo, que la red UC tiene una deuda, un hoyo de pasivo de una cantidad inmensa de recursos y no tiene cómo pagarlo. Me dicen que en el hospital clínico de la Universidad de Chile están despidiendo gente porque no tienen cómo pagarlo. Eso sí que es grave. Entonces yo digo, a lo mejor vamos a tener que ir a entregar recursos a sectores que son estratégicos. Pero mire, senador, hablamos con Soledad al inicio del programa, que hay un tema que es bien dramático, que es el tema de la clase media. Sí, que en rigor, claro, todos los beneficios que hemos conocido hasta ahora van a los más vulnerables y me parece que está fantástico, los bonos, los subsidios, pero hay una clase media que hoy día está enfrentada a un problema gravísimo. Las personas que tienen que pagar colegiaturas, el mismo transporte escolar, las personas que, como usted dice, tienen pequeños almacenes, la gente que tiene talleres mecánicos, que tiene que pagar sueldos y que hoy día hay talleres mecánicos que tienen un auto. Y con ese auto no le pueden pagar el sueldo a 7 empleados. Esa gente hoy día no tiene ningún beneficio. Entonces, es como una zona muerta. Entonces, claro, por es el volumen mayor de chilenos. Por eso que el argumento de Evelyn válido del seguro de cesantía, pero el seguro de desempleo sirve solo para los que tienen contrato. Y tiene un tope. Hay un 30% que son independientes que no tienen acceso a eso. Entonces, lo que yo digo, no nos rigidicemos. A lo mejor al final, yo estoy de acuerdo con el alcalde de Santiago, puede ser pan para hoy y hambre de mañana, pero a lo mejor podría ser que la AFP que tiene dinero le preste por último al Estado de Chile o le permita a personas en situaciones excepcionales. A lo mejor vamos a tener que llegar a eso. Oiga, senador, porque pero... lo más importante es resolver la crisis social y además impedir que se nos mueran todas las pymes y toda la clase media. Pero además tenemos abusadores, hablando de clase media. A mí me parece escandaloso que las ISAPRES estén aumentando en este momento. Su misión es salud, ¿se da cuenta? ¿Cómo se le ocurre? O sea, hay que ser muy deshumanizado, hay que ser muy brutal, hay que no tener ningún apego a la dimensión de salud para en este momento. Esto es Independiente IPC. Quieren aumentar en 4.5% promedio, Colmena en 4.9%, hay que agregarle el IPC. Yo pienso que no tienen ninguna vocación de salud. Es vergonzoso, ¿se da cuenta? Oiga, senador, perdón que vuelva porque tenemos a Ricardo Guerra todavía ahí en el Skype. ¿Usted está de acuerdo con esta medida de la FP1? O sea, yo digo, en el escenario actual, yo no me negaría a explorar ninguna solución que sea viable y que nos ayude a salir de la crisis. Después, es una buena pero mirada es una solución viable. Yo pienso porque lo que postula, por ejemplo, el alcalde o la alcaldesa es que es pan para hoy y hambre para mañana. Tal vez yo no la pondría como primera solución, pero tal vez pensaría primero cómo el Banco Central le presta al Estado de Chile para que el Estado de Chile, o cómo se compran bonos, pero vamos a tener necesidad de que echar mano a recursos para salvar a gente que no tiene que comer porque va a quedar cesante, para salvar pymes e incluso para salvar empresas que le pertenecen a gente de clase media, que van a quedar cesantes, trabajando. Entonces, vamos a tener que requerir recursos. Los países como Alemania están destinando una cantidad de recursos que son increíbles, están destinando sobre el 10% del PIB, en algunos casos que son cantidades monstruosas de dinero para ir en el apoyo social. Pero pero la conversación que abre la FP1, senador, es también a lo mejor una señal de lo que hay que hacer. Bueno, y no a mediano ni a largo plazo, sino que a corto plazo, porque hoy día estamos enfrentados a una urgencia, a una crisis que es ahora, no es una crisis de mañana. Absolutamente. Yo lo que digo es una situación excepcionalísima. Exactamente. Nunca habíamos tenido estado de catástrofe así como lo tenemos hoy día por una razón de salud. Tenemos un sistema que no está preparado, ningún sistema de salud. No hay un manual para saber hacerlo. Pero, entonces, yo pienso que esa puede ser una alternativa y además, digámoslo claramente, tenemos un sistema AFP que ha sido tremendamente injusto, que ha tenido utilidades millonarias, pero a la gente no le ha entregado y por eso hay que hacer una reforma. Esa alternativa yo la dejaría sobre la mesa para estudiarla. Senador, a lo mejor vamos a tener que llegar a ella. Precisamente está Ricardo ahí en el Skype. Ricardo, bueno, la alcaldesa también decía que esta es la puerta de entrada para que hoy día se libere el 5%, mañana se libere el 10%, pasado mañana la gente pueda retirar un 30%. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Esto podría llevar a ese escenario? O sea, eso es uno de los riesgos de este escenario. ¿Ya? Y evidentemente la gente tiene que, yo creo que entiende que son, como dice el senador,
momentos excepcionales y no podemos de esto hacer un hábito que el próximo terremoto, la próxima crisis se haga de nuevo 5-5, porque efectivamente eso dejaría a los fondos sin plata para las pensiones del futuro. Eso sí que sería irresponsable. Pero creemos que esto es un momento excepcional y hay que mirar todas las avenidas de solución. No hay que cerrarse, no hay que tener paradigma. Y lo que hagamos hoy, con la decisión que tomemos hoy, en este momento, va a ser la diferencia de lo que pase con el trabajo, con el empleo y, por lo tanto, con las cotizaciones de los trabajadores este año, el 2021, el 2022 y en adelante. Por eso creemos que, como cualquier medida, tiene pros, cons, no es medida perfecta, si no ya se hubiera aprobado, pero creemos que hay que tenerla dentro de la paleta de soluciones y si esto llega un momento, va a haber que usarlo. Ricardo, la alcaldesa decía que tal vez esta era una propuesta para hacer más bien en el ámbito privado, porque hacer público una propuesta como esta en un momento en que efectivamente la gente necesita el dinero. Y además ya veníamos debatiendo respecto de los fondos de pensiones, si son de cada cotizante o si no, digamos, a libre disposición. Entonces, en un momento como esto, ¿no crees tú que tal vez no es tan responsable plantearlo Vox Populi y tal vez podría haber sido una propuesta privada? O sea, lo que yo creo que lo que en este momento no podemos permitir es que no se consideren todas las avenidas de solución. Y si se requiere salir a decir algo que para algunos es romper algunos paradigmas respecto a los fondos de cesantía, bueno, preferimos decirlo a quedarnos callados y generar el riesgo de que esta crisis tenga un impacto mucho más de largo plazo, lo cual no queremos, porque termina afectando a las familias, el trabajo, el empleo, las empresas y las pensiones futuras